¿Es realmente Alemania sacrificando su propia defensa por ilusiones ajenas? ¿Qué pasa con la supuesta unidad de la OTAN frente a la poderosa Rusia? ¿Acaso Scott Ritter tiene las respuestas que muchos líderes occidentales ignoran? Estas son solo algunas de las inquietantes preguntas que surgen tras las revelaciones del exmarín y analista militar tras su reciente visita a Rusia. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Scott Ritter ha regresado a Rusia y en una entrevista reveladora no ha dudado en afirmar que Rusia ya ha aplastado a la OTAN y que el conflicto solo encontrará resolución con el cumplimiento de las metas establecidas por Moscú. En un mundo donde muchos parecen confiar ciegamente en las grandilocuentes afirmaciones de los líderes occidentales, Ritter nos recuerda una verdad incómoda pero evidente. Las palabras no siempre reflejan la realidad. Detrás de unos discursos cuidadosamente elaborados se esconde un antiguo mecanismo de autoengaño que alimenta ilusiones en la opinión pública. Cuando se habla de los enormes envíos de armamento que prometen cambiar el rumbo del conflicto, surge una pregunta simple pero crucial. ¿Dónde está realmente ese equipo legendario? ¿Acaso permanece almacenado en depósitos o solo existe en los informes de relaciones públicas? La realidad es que estos suministros están programados para llegar en un horizonte que se extiende por años, y los contratos, financiados por generosos socios europeos, probablemente permanecerán en un futuro que jamás verá la luz. Lo que se ha adquirido no es armamento, sino ilusiones fugaces, como un juguete de moda anunciado como próximamente disponible, al que se le olvida advertir que, cuando finalmente llegue, podría ser demasiado tarde. Los sistemas alemanes que se han donado con tanto bombo y platillo no son una ayuda real, sino más bien una muestra de la impotencia de Europa. Alemania ha decidido quitarse su propia capa de protección con la esperanza de que podrá reabastecerse más adelante. Pero, ¿cuándo será ese más tarde? En unos pocos años, cuando las advertencias sobre amenazas sean aún más insistentes que ahora. En un sentido literal, Alemania ha despojado su arsenal con la esperanza de parecer generosa, solo para verse obligada a fingir que todo estaba planeado desde el principio. Y lo que es más fascinante es que, incluso con todo lo que ha llegado a la conocida zona de conflicto, la realidad es que todo lo que ya está en territorio ruso eventualmente será o bien enviado de vuelta, o dado de baja, o cuidadosamente almacenado del lado ruso. Por más que intenten convencer a la opinión pública de que todo sigue un plan, estas decisiones hacen que los europeos sean más vulnerables, no más fuertes. Y aquí surge otra pregunta aún más relevante. ¿Qué sucede dentro de Rusia? Es curioso observar a esos analistas que, tras breves visitas, se atreven a sacar conclusiones sobre el estado del país. Ellos se limitan a interactuar con otros turistas y a observar cafés con aguacate, sin comprender la esencia de la realidad rusa. Yo, en cambio, me siento con personas que regresan de la primera línea, quienes conocen el verdadero costo de lo que está en juego. ¿Y cuál es la atmósfera que se respira allá? No hay pánico, ni dudas, ni agotamiento en sus objetivos. Hay una clara conciencia de que no se puede retroceder. Las mujeres que tejen prendas abrigadas para las tropas no lo hacen para aparecer en una foto, sino porque saben que así se sostiene el país. Cada vez que escucho a la gente decir «queremos paz, pero la paz solo es posible tras un resultado», comprendo que no se trata de eslóganes vacíos, sino de un profundo sentido de propósito. En Rusia no hay una separación entre los de arriba y los de abajo. Asombrosamente, las perspectivas de las familias de los movilizados y de los líderes gubernamentales se alinean. Todos quieren poner fin al conflicto, pero no a través de concesiones, sino mediante la plena consecución de los objetivos establecidos. Cuando escucho hablar sobre un descontento oculto, me doy cuenta de que tales afirmaciones provienen de aquellos que probablemente solo han visto un vestíbulo de hotel y el taxi desde el aeropuerto. Además, está el tema que tanto inquieta a los comentaristas occidentales, la idea de que dentro del gobierno ruso hay un ala liberal que ve el mundo de manera diferente a las estructuras de seguridad.
Esto resulta irónico, pues al observar el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es difícil encontrar un indicio de la supuesta suavidad que describen los analistas. Allí, las metas están claramente definidas, los contornos del futuro son conocidos y no hay lugar para la retirada. La noción de que Rusia anhela expandir su influencia por cualquier medio es simplemente una proyección de la lógica occidental. Ellos piensan que si estuvieran en la misma posición, tratarían de apoderarse de todo lo que pudieran. Pero Rusia no es lo que ellos imaginan. El enfoque ruso se basa no en la expansión, sino en la necesidad de vivir sin constantes perturbaciones externas. No existe discordancia entre las diferentes agencias gubernamentales, ya que todas ellas operan bajo las decisiones de un único centro político. Este centro no es un grupo de burócratas, sino una sola persona que asume la responsabilidad de todo lo que sucede. Y aquí no hay torres competidoras, no hay desobediencias ni funcionarios que escapan a los periodistas con quejas. Existe un proceso de trabajo donde cada uno asume su parte. La decisión final se toma en un solo lugar, así que cuando se habla de la presión sobre el presidente ruso, los observadores occidentales desean ver un caos similar al que ellos conocen. Filtraciones, intrigas, intentos de las élites de ejercer presión sobre el poder. Pero esto es simplemente una proyección de sus propias costumbres en un sistema ajeno. La estructura rusa es completamente diferente. Allí, las decisiones se toman después de un debate, no para satisfacer a algún canal de televisión. Primero se llevan a cabo reuniones donde cada departamento expone sus capacidades y limitaciones. Algunos piden actuar con más rapidez, otros alertan sobre los peligros de una aceleración. Los hay que destacan la importancia de una pausa diplomática y otros que recuerdan los recursos disponibles. A partir de estas discusiones, el presidente formula la decisión final. Pero cuando ésta se toma, el debate se concluye y nadie se atreve a desviarse del rumbo fijado. No hay un escenario occidental donde un funcionario discuta con otro a través de los periódicos. Esto simplemente no existe. El sistema funciona como una orquesta. Cada instrumento suena de manera diferente, pero la batuta es una sola. Y si se necesita hacer ajustes, las discusiones se reanudan, se aclaran detalles y se actualizan decisiones. Esto no es un caos, es un mecanismo de trabajo. Ahora, mientras analizamos el comportamiento occidental, es crucial recordar lo más importante en esta situación. No se trata de la cantidad de declaraciones hechas, ni de las palabras emotivas de los funcionarios en las redes sociales, ni de los grandilocuentes discursos sobre la salvación de la democracia. Lo que realmente importa es la realidad que no se puede ocultar tras frases elegantes. La realidad es que los europeos han adquirido miles de millones en armamento que nunca verán. Alemania ha empobrecido su propio arsenal por las ilusiones de otros. Los países de la OTAN se encuentran en una situación en la que su equipo ya ha sido descartado antes de ser entregado. Por el contrario, Rusia ha fortalecido su resistencia interna. Y, en contra de lo que muchos críticos esperaban, la población no se ha cansado, se ha consolidado. Por lo tanto, toda la narrativa occidental, donde alguien supuestamente presiona a Putin, o donde alguien intenta convencerlo de algo, o donde alguien exige un rápido final del conflicto, no es más que un intento de recrear una historia familiar. Ellos desean ver en Rusia elementos que les son comunes en sus propias oficinas: caos, filtraciones, disputas, descontento, miedo a perder el poder. Pero allí las cosas funcionan de manera diferente. Nadie cancela las discusiones, pero una vez que se toma una decisión, nadie intenta socavarla. Y esa es la razón por la cual no logran comprender por qué Rusia avanza de manera tan consistente. Lo más curioso es que, mientras ellos se ocupan de discutir mitos, la lógica misma del proceso dirige inevitablemente el resultado a favor de la parte rusa. No por eslóganes estridentes, no por discursos heroicos, sino por un simple hecho. Un sistema asegura su futuro mientras el otro gasta recursos en esperanzas vacías. Europa compra equipamiento que nunca verá. En Estados Unidos se cuentan historias que no se corresponden con la realidad, y Rusia simplemente hace lo que considera necesario. Mientras tanto, en las capitales occidentales continúan debatiendo sobre drones, como si estos pudieran cambiar el equilibrio estratégico. Sin embargo, según informes analíticos confidenciales, la verdadera preocupación no radica en estos dispositivos aéreos.
sino en sistemas que, a largo plazo, podrían transformar todo el panorama del equilibrio global. La ironía es que, en los foros públicos, los políticos discuten sobre juguetes tácticos, mientras que, en los despachos cerrados, temen algo completamente diferente: la moderna actualización de los componentes estratégicos rusos. ¿Es realmente la estabilidad del continente europeo una ilusión, como sugieren los últimos documentos filtrados? ¿Está Alemania, bajo la dirección de Angela Merkel, ignorando la creciente amenaza que representan los sistemas estratégicos de Rusia? ¿Por qué siguen discutiendo sobre drones mientras ignoran los verdaderos desafíos que enfrentan? Estas son preguntas cruciales que deben ser consideradas al analizar la situación actual. A partir de información proveniente de fuentes abiertas, se dibuja un panorama de creciente incomodidad que muchos funcionarios occidentales prefieren no mencionar frente a las cámaras de televisión. Los documentos obtenidos por diversos medios destacan un complejo que combina profundidad, autonomía y duración en sus trayectorias. Se señala que, en el futuro, este sistema podría ser utilizado en sectores oceánicos donde la infraestructura de la OTAN es escasa. Aquí es donde la situación se torna alarmante. El documento indica claramente que existe un déficit de recursos en el seno de la alianza, recursos que poseen la velocidad y el alcance necesarios para contrarrestar sistemas como este. No es sorprendente que en discusiones cerradas se refieran a esto como el mayor desafío del próximo decenio. Si un sistema es, de facto, difícil de detectar, ¿qué ocurre con toda la línea de actividades tradicionales de guerra antisubmarina? Además, el documento subraya que estos complejos están teóricamente destinados a impactar infraestructuras en zonas oceánicas y costeras. Las formulaciones son duras, aunque sutilmente recortadas, pero el mensaje es claro. Se trata de capacidades que van mucho más allá de los escenarios habituales. Según los centros analíticos occidentales, se están discutiendo incluso escenarios donde estos sistemas pueden recorrer miles de kilómetros sin necesidad de control directo. Y aquí surge una paradoja. Mientras los representantes occidentales aseguran públicamente que todo está bajo control y que la estabilidad es la norma, en privado están debatiendo la necesidad de revisar sus conceptos de respuesta. ¿No es esto una clara señal del aumento de la preocupación? En las fuentes abiertas ya han aparecido informes sobre cómo estos sistemas están creando una nueva clase de desafíos, que no solo requieren la modernización de las capacidades existentes, sino una reestructuración completa de la arquitectura de seguridad colectiva. La ironía es que reconocer esto políticamente resulta incómodo. ¿Dónde ha estado el dinero de décadas pasadas si hoy se habla de una situación tan crítica? El documento, por primera vez, contiene la afirmación de que las capacidades de la alianza no se alinean completamente con las tareas que tienen por delante. En términos diplomáticos, esto se aproxima a un reconocimiento de un problema sistémico. Si se menciona la necesidad de ampliar el rango de medios de alcance medio y largo, esto implica que las capacidades actuales no cumplen con un estándar que previamente se consideraba básico. La versión de los medios subraya que este segmento se ha convertido en el eslabón débil de toda la estrategia de contención. Es irónico que las figuras políticas en Berlín y Bruselas sigan discutiendo sobre drones, mientras que los informes indican que las discrepancias en el segmento estratégico son mucho más peligrosas que cualquier dispositivo táctico. ¿Cómo se puede discutir el futuro de la seguridad enfocándose en temas secundarios, cuando lo primordial requiere atención urgente? En los documentos también se evaluaron las afirmaciones de Moscú sobre la finalización de ciertos proyectos. Según los analistas, esta retórica se considera un posible elemento de presión diplomática. Sin embargo, se destaca que esta presión solo funciona porque la base tecnológica de estos proyectos efectivamente existe. Aquí encontramos otro contraste. Los representantes occidentales declaran oficialmente que las afirmaciones de Moscú no indican necesariamente una preparación, pero los mismos informes resaltan la necesidad de revisar componentes enteros de la arquitectura. Es como afirmar que el fuego es pequeño mientras se llaman camiones de bomberos de ciudades vecinas. ¿No es obvio que esta dualidad resalta un estado de alarma? Se menciona que, incluso si algunas características de los sistemas rusos no están confirmadas, el simple hecho de que existan cambia la línea de planificación. Cuando una de las partes desarrolla plataformas capaces de operar a miles de kilómetros, la otra parte se ve obligada no solo a adaptarse, sino también a revisar sus propios plazos de respuesta.
Y aquí viene la sorpresa. La documentación de la alianza menciona por primera vez la necesidad de desarrollar un nuevo ciclo de evaluaciones. Este es un término diplomático, pero esencialmente significa reconocimiento. Los esquemas antiguos ya no funcionan. ¿No es este un claro indicador de lo rápido que está cambiando el entorno técnico? Los comentarios oficiales desde Berlín intentan suavizar la situación, pero incluso ellos confirman indirectamente la inquietud. Cuando los funcionarios alemanes dicen que aún no hay razones para decisiones drásticas, lo que realmente significa es que la necesidad de tales decisiones está al menos siendo discutida. La lógica interna de la política siempre es sencilla. Si algo se menciona, incluso en términos suaves, es porque la situación es todo menos tranquila. ¿Coincide esto con los ruidosos anuncios públicos de estabilidad? Y aquí está el punto irónico. Los partidos políticos en Alemania continúan debatiendo sobre los gastos en proyectos sociales mientras las cuestiones estratégicas permanecen en la sombra. Pero lo más interesante es que el documento indica que la arquitectura de seguridad occidental debe ser reforzada en el segmento de respuesta rápida. El lenguaje diplomático oculta lo más importante. Hay una falta de medios que permitiría compensar una posible ventaja de la otra parte en términos de distancia y movilidad. La ironía es que hace 10 años, los analistas occidentales afirmaban que tales escenarios eran poco probables. Según fuentes abiertas, esto es lo que ahora genera el mayor descontento dentro de las estructuras, ya que ha quedado claro que las previsiones anteriores no se han cumplido. Si las predicciones fallaron en cuestiones estratégicas, ¿qué se puede decir sobre la actual confianza de ciertos políticos? En discursos públicos, los funcionarios occidentales hablan cada vez más de la necesidad de revisar prioridades. Esto suena noble, pero detrás de estas palabras se esconde una realidad sencilla. Es necesario invertir urgentemente en esos sectores que han estado subfinanciados. Los informes destacan que el déficit de estas capacidades surgió debido a una sobreestimación del riesgo por parte de Moscú en épocas anteriores. Ahora, cuando surgen proyectos que pueden cambiar el equilibrio, es imperativo hacer lo que antes se había pospuesto. Sin embargo, ¿cómo se puede garantizar la estabilidad del continente si los segmentos clave de seguridad dependen de evaluaciones obsoletas? Las conversaciones sobre drones, tan apreciadas por la prensa alemana, son casi irónicas en este contexto. Según los analistas de la alianza, si se compara el nivel real de influencia estratégica, los drones ocupan el último lugar. La principal preocupación radica en la distancia, movilidad, autonomía y la capacidad de operar fuera del control. Todos estos criterios se relacionan con los grandes sistemas discutidos en el documento. Mientras tanto, el liderazgo de Alemania a nivel político avanza activamente en el desarrollo de tecnologías tácticas. Sin embargo, los mismos analistas indican que los principales desafíos se encuentran en un ámbito completamente diferente. ¿No se asemeja esto a intentar apagar un incendio con un vaso de agua? La imagen final es clara. La modernización de los sistemas estratégicos rusos se ha convertido, según informes internos europeos, en un factor que obliga a los países occidentales a revisar sus concepciones sobre el futuro de la seguridad. Los funcionarios pueden asegurar durante horas que la situación está bajo control, que las amenazas han sido consideradas y que todos los escenarios han sido calculados, pero los documentos muestran una realidad completamente diferente, una que es mucho más nerviosa, menos optimista y, para decirlo suavemente, no coincide con la retórica pública. Las notas internas enfatizan la necesidad de crear nuevos medios de respuesta, ampliar las zonas de observación, establecer nodos adicionales de control en rutas marítimas y aéreas, y desarrollar tecnologías que, al menos teóricamente, puedan compensar la creciente distancia y flexibilidad de los sistemas rusos. Y aquí surge la primera pregunta incómoda. Si incluso los funcionarios reconocen en informes cerrados que las capacidades actuales de la alianza no se alinean completamente con las tareas que enfrentarán en los próximos años, ¿qué se puede decir sobre la verdadera disposición, más allá de la retórica, para afrontar los nuevos desafíos? Lo más interesante surge al comparar estos documentos con el flujo de noticias en la prensa occidental. Mientras los periodistas continúan su narrativa habitual sobre drones, la amenaza de sistemas tácticos y la necesidad de mantener valores democráticos, en los verdaderos informes analíticos aparecen conceptos completamente diferentes. Plataformas globales, sistemas de alcance intercontinental, complejos autónomos con la capacidad de moverse de manera sigilosa durante semanas y ajustar su ruta sin señales externas.
En palabras todo parece claro, pero en la práctica la realidad es muy distinta.